Saber contar historias a partir de los resultados obtenidos es una habilidad que te diferenciará de los demás. Pero, ¿cómo contar una historia? ¿Eso significa que tengo que persuadir? Hay dos maneras de persuadir. Una, la retórica. Miramos este ejemplo. Quieres mostrar los resultados de esta investigación en el que se quiera medir qué tan diferente fue la respuesta a los niños cuando se les ofreció un programa de divulgación científica. Una vez obtenidos los datos, quieres mostrarlo en tu presentación de PowerPoint. Generas dos gráficos de torta, uno haciendo referencia al antes y el otro al después. Durante la presentación usas la retórica mediante un lenguaje pertinente, haciendo referencia a los resultados finales, de que los niños tuvieron un mayor interés en la ciencia debido al aumento del porcentaje de dos categorías, los casi interesados y los entusiasmados. Tal vez en este punto los espectadores, mientras expones tus gráficos, no los comprendan del todo y terminan escuchando solamente lo que dices. Pero hay dos problemas con esto. Uno, cuando tratas de persuadir a las personas con tus resultados, estás tratando de luchar con sus propios puntos de vista, estadísticas e experiencias. Dos, si logras persuadirlo, lo has hecho con las bases intelectuales y a veces las personas no se inspiran para actuar con la razón. Otra manera de persuadir, últimamente mucho más efectiva, es la de unificar la idea con una emoción, mediante el famoso storytelling, donde en una historia construyes una narración cargada de información y también despiertas emociones y la energía de un oyente. En esta serie de video quiero mostrarles cómo contar una historia a partir de los datos. No lo tomen mal, pero pueden poner todos sus datos en Excel y crear un gráfico, y para algunos el proceso de visualización termina ahí. Esto puede hacer que la historia sea completamente diferente, decepcionante o aún peor, compleja de entender. Los valores predeterminados de las herramientas, las prácticas generales, tienden a dejar nuestros datos a un lado de la historia que queremos contar. Es indudable que hay una historia en los datos, pero las herramientas no lo saben y nosotros sí. Por eso tener la habilidad del storytelling te diferenciará para persuadir. Antes de mostrarles la manera de contar historias con estos datos, primero quiero hablarles de uno de los mejores para contar historias mediante fotografías, cortometrajes, realidad virtual y, por supuesto, visualización de datos. Con más de 100 años de trayectoria en la exploración y protección del planeta, National Geographic. El día de hoy voy a una experiencia inmersiva organizada por National Geographic en donde utilizan la tecnología y la ciencia para contar una historia de una manera totalmente diferente. Y hoy, en este evento de National Geographic, nos cuenta la historia de la tumba de Tutankamón. El storytelling siempre ha sido esencial en la experiencia humana, en el deseo de contar y escuchar historias. Desde hace 10.000 años los egipcios plasmaron una serie de pictogramas y jeroglíficos desarrollando una manera de comunicar la vida después de la muerte, las guerras y hasta las plagas. La manera de comunicar ha evolucionado de tal manera que hemos desarrollado más de 7.000 idiomas en todo el mundo, además de las diferentes maneras de hacerlo. Fotografías, cortometrajes, realidad virtual, así como lo hace National Geographic. El primer paso para crear una buena visualización es tener el contexto de qué es lo que se va a mostrar. Alto ahí, pero antes de entrar al detalle del contexto, es importante diferenciar estos dos conceptos, el análisis exploratorio y el análisis explicativo. La exploración de los datos es la investigación inicial de los datos, descubrir los patrones, probar hipótesis y a partir de estos verificar las suposiciones con resúmenes estadísticos y representaciones gráficas. Para más detalle explico este concepto en mi Instagram. Aquí explico los pasos básicos de un EDA. Exploratory Data Analysis. Por otro lado, tenemos el análisis explicativo, que sería el análisis que hacemos para explicar los resultados. Y es que yo sé, puede ser muy tentador querer mostrar todo nuestro trabajo como evidencia del trabajo realizado y la calidad del análisis que hicimos. Sin embargo, aquí podríamos estar sobrecargando la capacidad cognitiva de la audiencia con tanta información. Y hasta incluso puede ser contraproducente. National Geographic sabe de las muchas hipótesis de la muerte del faraón a sus 19 años. Se ha analizado su ADN, huesos para encontrar las razones. Sin embargo, de las varias hipótesis como una enfermedad de los huesos, estudios posteriores sugieren un evento más probable de su muerte, la malaria. Sin embargo, aún no se ha podido comprobar del todo.
Este evento hace que National Geographic no tome el análisis exploratorio de los resultados y muestre todas estas imágenes de los estudios, sino que presente lo concluido hasta el momento, y es que no se tiene certeza de su muerte aún. Segundo, conocer tu audiencia, conocer la audiencia a la que le estás presentando los resultados, qué debes saber de ellos. Y entre mejor específico tengas identificado la audiencia es mucho mejor. Evita generalizar la audiencia a interesados internos o externos o a quien le pueda interesar. Pero sinceramente en una empresa esto no suele suceder y tienes que presentar el resultado a varias personas al mismo tiempo. Esto sinceramente te pone en una posición en la que no puedes comunicarte con ninguna de ellas tan efectivamente como si lo estuvieras con un público más reducido. Así que entre más sepas de tu audiencia, mejor podrás conectar con las personas. National Geographic conoce muy bien a su audiencia y sabe que es totalmente diversa. Por lo tanto, su lenguaje debe ser básico y claro de entender para cualquier persona. Por lo tanto, explicar tal vez un tema complejo como los hallazgos de ADN del faraón, enfermedades patológicas heredadas o enfermedades externas para finalmente llegar a la incertidumbre de su muerte, pues la exposición en este caso centra su enfoque en otros temas y dejan claro que las causas de su muerte siguen siendo desconocidas, pero se continúa investigando. Otro punto muy importante, el desorden es tu enemigo. Imagina que tienes una página en blanco y le empiezas a agregar elementos. Cada uno de esos elementos empieza a consumir la carga cognitiva de la audiencia. Por lo tanto, céntrate en las cosas importantes y elimina las que no, las que van consumiendo la atención de la audiencia, del público.